Irach tiene 63 años, es brasileño, tiene una maestría en ingeniería electrónica. Actualmente es consultor en compliance que diseña planes de acción para que la ética y los valores humanos permeen en la vida cotidiana de las instituciones públicas y privadas. Es miembro del Consejo Consultivo Académico Honorario de la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. Bueno, gracias, Darío querido. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, los amigos de Argentina que hacía muchos años que no los veía y tantos amigos de tantos otros países que están aquí esta noche. Muchas gracias por la presencia de todos. Como ven, estoy destruyendo la lengua española, hablando un portuñol que es una mezcla de portugués y español. Bueno, la idea es hablar sobre lo que el coronavirus nos trae acerca de la necesidad de una nueva gobernabilidad. Y no solo hablo de una nueva gobernabilidad mundial, pero una nueva gobernabilidad en todos los aspectos de lo que es gobernabilidad, porque la pandemia está implicando en cambios muy profundos en términos de nuestra propia organización social. No sabemos cuánto tiempo esto va a durar. Esto es una cosa que la Casa Universal de Justicia, que es el cuerpo supremo de la comunidad Bahá'í en el mundo, para los amigos que están aquí hoy que no conocen mucho acerca de la estructura de la comunidad Bahá'í, pero este cuerpo nos ha dicho en un mensaje muy interesante en marzo de este año, cuando la pandemia estaba en su inicio en muchos países, que esta es una crisis que va a nos llevar a una posibilidad de una comprensión más profunda acerca de nuestra unicidad y de nuestra interdependencia. Cuando hablamos de unicidad e interdependencia, hablamos sí acerca de gobernabilidad. Lo que son los modelos de gobernabilidad que tenemos hoy en día no son capaces de dar solución y de atender a lo que necesitamos en términos de hacer esta travesía de esta tormenta. Estamos pasando por una tormenta, es una tormenta muy fuerte, una tormenta que nadie ha pasado. Bueno, la humanidad ya ha pasado por muchas tormentas, pero esta es una tormenta que nosotros nunca pasamos, nunca la conocimos. Y esta es una oportunidad de testar los modelos que la comunidad Bahá'í ha traído hace más de siglo y medio. ¿Y lo que es el modelo? Es un modelo basado en la idea de que nosotros hacemos parte de una sola humanidad, de una sola raza humana, y si hay soluciones que estamos buscando para el problema de la pandemia, una vez más lo que Baha'u'lláh ha dicho a más de 170 años es una verdad absoluta. Absolutamente nada que no sea basado en la unicidad de la humanidad, las soluciones que no sean basadas en la unidad de la humanidad, no tendrán éxito. Esto es el punto. Y vean, amigos, esta es una cosa que está siendo ahora dicha por varios líderes mundiales. El director presidente de la Organización Mundial de Salud ha dicho que
la falta de cooperación global abre lagunas para que el virus nos ataque. La falta de cooperación global abre estas lagunas para que el virus nos ataque. Entonces, hay una necesidad que no es solo una necesidad que nace de un pensamiento espiritual o religioso o de una búsqueda romántica, de que sí es muy hermoso que seamos considerados como hermanos y tal. No, es una necesidad verdadera, premente, práctica. Y Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, ha dicho esto hace 170 años, de que hay la necesidad del reconocimiento de nuestra unicidad y trabajar en espíritu de unidad. Si lo hacemos así, tenemos éxito. Bueno, muchos pensadores de la actualidad están también hablando en este mismo tema y con esta misma visión. Yuval Harari, que es el pensador israelí, que ha escrito el Homo Sapiens, Homo Deus, él ha dicho que el coronavirus es una oportunidad para que la humanidad y los sistemas de gobernabilidad decidan. Si quieren tener un sistema que sea basado en tratar de la crisis solamente con autoridad, la autoridad de quienes están en posición de gobierno, o si la solución salirá a partir de una visión de participación democrática, de una práctica democrática. Vean cómo se habla de democracia en la solución de un problema que es un problema de salud. Pero lo que es democracia, ¿qué queremos nosotros cuando hablamos en términos de la visión Bahá'í, de lo que es democracia? No estamos también, y yo estoy subrayando el pensamiento de Harari, y digo, sí, los Bahá'ís también piensan que hay la necesidad de una práctica democrática para que la solución de los problemas que el mundo ahora los retos que el mundo enfrenta, sean enfrentados con una visión de solución. Y la práctica democrática que los Bahá'ís están ofreciendo a la humanidad es la práctica que tenemos en la comunidad Bahá'í. Una práctica que es absolutamente distinta de la práctica democrática que conocemos en el mundo político. Entonces, lo que es democracia en términos bahá'ís no significa la idea de tener partidos políticos, la idea de ideologías, la idea de la confrontación, pero cuando hablamos de una gobernabilidad basada en una práctica democrática, a donde a todos le ofrecida la oportunidad de expresión y de participación en dar solución a los problemas, entonces estamos hablando de una práctica distinta. Entonces, la primera cosa que los principios bahá'ís están trayendo como una novedad para la práctica democrática es dar fin a la práctica partidaria. La idea de tener una gobernabilidad basada en el partidarismo no es lo que Baha'u'lláh ha traído a la humanidad. Él ha dicho que es necesario la participación de todos, pero no en basis de un sistema partidario. Entonces, la sociedad, lo que la sociedad necesita, no es, como ha dicho la Casa Universal de Justicia, una vez más, este órgano supremo de la comunidad Bahá'í, el órgano mundial, de que nos necesitamos del teatro político, de nominaciones, de candidatura, campaña electoral y tal. No. La gobernanza de los asuntos humanos debe llevarse a cabo siguiendo líneas
que sirvan a las necesidades reales de la humanidad. Vean, una vez más, tenemos el problema, el reto del coronavirus. ¿Cómo vamos a tratar de esto? Tratando a través de un sistema de gobernabilidad que sea capaz de sí dar respuesta y soluciones a las verdaderas necesidades de la humanidad. Las necesidades, y aquí está un punto muy importante, un adjetivo muy interesante, las necesidades reales de la humanidad. Entonces también hay necesidades que no son reales. Creamos la idea de que hay necesidades que son todas reales. Y ahora con el coronavirus, estamos también con el COVID-19, estamos llegando a la conclusión que tuvimos necesidades que creíamos que eran reales, pero no las son. Vean, por ejemplo, lo que está pasando con los que están absolutamente en obediencia a una idea de aislamiento, de distanciamiento social, se quedan en sus casas, solo salen para la necesidad más absoluta, que es ir hacia el mercado, comprar comida y volverse a su casa. Ahora, vean no sé cómo se dice eso en español, el estrato, lo que el banco nos manda acerca de los gastos con la tarjeta de crédito. Extracto. Vean el extracto, ok. Vean el extracto de su tarjeta de crédito. Ustedes van a decir, milagro, yo no estoy gastando tanto cuanto yo gastaba antes. Si no utilizas tarjeta de crédito, utilizas el dinero en moneda, ustedes van a ver que no están gastando lo que gastaban antes de la necesidad de la cuarentena y del aislamiento social y del distanciamiento social. ¿Por qué esto se pasa? Porque teníamos una idea de que eran necesidades absolutas de nosotros hacer gastos que eran necesarios. Pero ahora vemos que el necesario no es tan necesario. Está habiendo un cambio. Ahora, la gobernabilidad tiene que ser sensible y tener una visión de sensibilidad acerca de lo que son las reales necesidades de la humanidad. Porque así, en este momento de cambios tan profundos, ¿cuál es la mirada, la atención esencial que los gobiernos deben dar a las políticas públicas? A aquello que es el esencial. Es esencial ofrecer condiciones para que, no quiero nombrar ahora la área A o B o C o D de la economía, pero hay áreas que no son resultado de una necesidad esencial. Esto es el problema. Esto es el punto esencial de transformación que quizá cuando, como ha dicho la Casa Universal de Justicia, hacemos esta travesía de este momento de tormenta muy grande, llegamos hacia el otro lado, vamos a ver que mucha cosa dejamos para atrás. Mucha carga social que creíamos que era absolutamente necesaria llevar con nosotros en cuanto individuos, en cuanto familia, en cuanto pareja, lo que sea. Y ahora vemos que no es tan esencial. Entonces, para que lleguemos a un progreso social verdadero, la gobernanza, que a menudo se entiende como gobierno, ella tiene que tener la sensibilidad de lo que son los valores humanos, lo que son los valores espirituales, si quieran definirlo así. Porque si la gobernanza no tiene la sensibilidad de percibir lo que son los valores, ¿cómo va a definir o tener la visión clara
lo que son las reales necesidades de la humanidad. Esto es lo que está pasando hoy en día con nuestros sistemas de gobernabilidad o de gobernanza en nivel local, nacional o internacional. Hablar de gobernanza o de gobernabilidad, como quieran, es algo que tiene implicaciones en todos los niveles, en nivel corporativo, en nivel de las organizaciones sociales, del gobierno, de nosotros como un todo. Pero yo quiero, el enfoque de esta noche es más para con los gobiernos. Es necesaria una forma efectiva de gobernar. Eso es lo que dice un instituto que ha sido criado por la comunidad Bahá'í, el Instituto de Estudio de la Prosperidad Global. El Instituto de Estudio de la Prosperidad Global ha emitido un documento en que dicen que para ser capaz la gobernabilidad de responder, de contestar creativamente a los desafíos y las oportunidades que uno enfrenta, es necesario tener la capacidad, tener la visión clara de lo que significa la sociedad humana. Y para que esto pueda ocurrir, el Instituto de Estudios de la Prosperidad Global ha dicho que 3 factores determinan la condición de la gobernanza. El primer factor es la calidad del liderazgo. Entonces acá en este primer factor están los líderes, la calidad del liderazgo. La calidad de los gobernados, porque si tenemos calidad con los líderes, pero no hay calidad con los liderados, con los gobernados, entonces tampoco se tiene solución para esta ecuación. Y por fin la calidad de las estructuras y procesos. Estos 3 niveles, el liderazgo, los gobernados y las estructuras y los procesos, todos tienen que tener esta calidad. Pero lo que significa calidad de liderazgo, esta calidad es la contribución que la comunidad Bahá'í trae para esta discusión. La calidad significa la sensibilidad, la visión clara de los valores humanos, de los valores espirituales necesarios para que estas 3 esferas sean capaces de trabajar con suavidad, con coherencia, con cohesión. Eso es muy interesante. Por ejemplo, nosotros hablamos de un valor humano, un valor espiritual, que es la humildad, ¿cierto? Es un valor. Humildad es un valor. Si hablamos de calidad de los líderes, del liderazgo, decimos que el liderazgo más eficiente será aquel que tenga humildad. Pero vamos a decir, no, esto no es posible, porque el líder, si se queda humilde, ¿cómo va a liderar? No tiene mucho sentido. En la visión actual, hoy en día, en la forma como los sistemas están arquitectados. Perdón. Entonces, hablar de humildad, Abdul Baha, el hijo de Baha'u'lláh, ha traído una metáfora que es importantísima en la cuestión de la gobernanza, de la gobernabilidad. Él dijo, vean el océano. Lo que hace con que el océano sea tan más grande do que los ríos
es porque se queda en una posición de humildad, abajo, sirve a los ríos, se ubica abajo de todos. Y así por estar abajo, por estar humilde, recibe el agua de todos los ríos. Si por un instante, dice Abdu'l-Bahá, el océano sale de su posición de humildad y cree que él es más grande, más importante, más valoroso que todos los ríos, ¿qué va a suceder con el agua que está en el mar? Va toda para los ríos. El océano se quedará sin nada, seco. Ahora, pensemos cómo esta calidad de humildad tiene un impacto importantísimo en el papel del liderazgo. Ahora, hoy en día, los líderes no están en esta frecuencia, para traer un término de la ingeniería eléctrica, que es mi formación original. Están en una otra dimensión. Si hablamos con los grandes líderes mundiales, que ustedes tienen que ser humildes y así percibir lo que pasa con el pueblo y así percibir cuáles son las reales necesidades de la sociedad, van a decir no es así que vamos a solucionar el reto del coronavirus. Yo puedo traer muchas otras calidades espirituales necesarias al liderazgo. Ustedes mismos pueden hacer este ejercicio ahora que yo he traído el primer ejemplo. Ustedes utilicen ahora otros ejemplos. Por ejemplo, una calidad que por supuesto parece muy obvia: honradez. ¿Qué significa honradez? ¿Por qué honradez es tan necesaria como calidad para el liderazgo? Ahora, vean que humildad también es necesaria para los gobernados. Y también humildad es necesaria para la construcción y la arquitectura de los sistemas, los procesos y las estructuras. Entonces, cuando hablamos con el documento de la comunidad Bahá'í, el Instituto de Estudios de Prosperidad Global, habla de la necesidad de calidad en las tres dimensiones: el liderazgo, los gobernados y las estructuras y procesos. Estamos hablando de una revolución en términos de lo que significa gobernabilidad, gobernanza. Muy bien. Entonces, es esta nueva moral, esta nueva percepción de lo que significa gobernabilidad, que está basada en principios, es lo que para nosotros es el punto fundamental. Yo no tengo mucho tiempo para desarrollar el pensamiento, ya mi tiempo está llegando al final. Y no es necesario que digan, no, continúes más, porque si yo continúo voy a hablar más de 2, 3 horas solo sobre este tema. Y yo no tengo más de que 3 minutos. Pero es interesante que las Naciones Unidas han tratado de esta cuestión. No es una cuestión que un grupo religioso como la comunidad Bahá'í está trayendo esto como una necesidad de transformación. Es muy interesante que Shoghi Effendi, que es el guardián de la fe Bahá'í, el bisnieto de Baha'u'lláh, ha dicho que todo el programa que la comunidad Bahá'í tiene para transformación de las estructuras mundiales no es un apelo decimos en español, una expresión, una llamada, es solamente emocional. ¿Cómo?
Un Sí, anhelo. no es un anhelo, no es un anhelo meramente solamente emocional. Es una cosa muy práctica y hoy en día hay un grupo en las Naciones Unidas que se Perdón, llama... no es solo una expresión de deseo, ¿no? No, un sí, Que no solo es una solo una expresión expresión de deseo. emotiva. Es un llamado. Papel es un llamado. Sí, un llamado. No es un llamado solamente emocional, basado en principios de una más grande conexión entre los seres humanos, un apelo emotivo. No es esto. Hay un grupo llamado Global Challenges Foundation, la Fundación de los Retos Globales. Esta fundación ha hecho un estudio en todo el mundo y ha llamado los grandes pensadores de la gobernabilidad mundial y en todos los sectores también nacionales y locales. Y ellos han llegado a la conclusión que el sistema actual tiene pocos defensores creíbles. El sistema actual no es capaz, el sistema local, nacional, internacional, no es capaz de hacer una gobernanza, una gobernabilidad que tenga defensores creíbles. Esta es la primera cosa. Ellos dicen que la mejor manera, vean qué interesante, la mejor manera de defender los intereses nacionales y de la soberanía nacional es tener una mejor gobernanza global. Esto para los bahá'ís parece como si Baha'u'lláh estuviera revelando estas verdades. Pero esos son especialistas, son estudiosos, es gente que está involucrada en el estudio de cómo transformar la gobernabilidad. Entonces, aunque tenemos un escepticismo global acerca de transformación y un escepticismo global porque las cosas en el mundo están caminando para extremos, y aquí entonces yo comparto con ustedes mi conclusión. No debemos enfocar a lo que pasa ahora en términos de los sistemas de gobernabilidad. Tenemos que tener una visión clara de lo que es necesario, porque no se sabe lo que va a pasar con esta pandemia o la próxima pandemia, no lo sabemos, que puede implicar en la necesidad de búsqueda de un nuevo sistema. Porque eso es como la construcción de una casa. Eso también viene, una analogía que viene de las enseñanzas bahá'ís. Si quieres construir una nueva casa, no se puede construirla sobre la casa vieja. Hay que construirla en un terreno nuevo, una área nueva. No se puede hacer la construcción sobre una base que está ya comprometida. Entonces, esta construcción, que es el sistema actual, va a tener su propio destino. Quizá no llegará a su verdadera conclusión, porque la creencia es que, eso lo que los escritos Bahá'í también traen, es que hay dos procesos, un de construcción y otro de autodestrucción. Este proceso de autodestrucción está ya en curso. Ya no para más. Entonces a nosotros compete de construirnos el nuevo, de tener el sistema nuevo. Y entonces, como conclusión,
la base de un nuevo sistema de gobernabilidad es la construcción de ese sistema con fundamentación de principios de valores humanos o principios espirituales, que con esto se puede alcanzar la excelencia o la calidad del liderazgo, de los liderados, los gobernados y de los sistemas de estructuras y procesos que van a hacer con que esto pase. Este es la mensaje principal que yo quería compartir con ustedes esta noche, para que entonces ahora pasemos a la parte 3 de nuestro encuentro, que es tenemos un diálogo y escuchar de ustedes también su entendimiento y sus percepciones acerca del tema. Muchas gracias. Iraj, querido, vamos a aplaudir, ahora pueden abrir sus micrófonos, nos gusta aplaudir en esta pandemia, Iraj, querido, así que felicitaciones. Muy interesante, y para los que participan por primera vez, ahora abrimos un espacio en donde la idea es que puedan decir su opinión, pueden hacer preguntas a Iraj para que amplíe algún concepto de lo que fue su charla. Lo que sí les pido, por favor, pueden levantar la mano, así que abrimos la consulta, los que quieran decir algo, y la primera que levantó la mano acá es Jale. Adelante, Jale. Acá Nazareno levanta la mano. Nazareno, adelante. Sí, bueno, sí, me parece excelente lo que plantea, y creo que es eso a lo que tendríamos que orientarnos ahora, al bien común de verdad. O sea, yo digo el bien de todos los involucrados, no el de a unos pocos, ¿no? Y que esto de la mayoría me pareció excelente. Me gustaría profundizar en eso, en ese, no sé si es un informe o qué es lo que presentaron, donde el consenso es más importante que la mayoría, ¿no? Creo que ese es el punto, y esta crisis nos lleva a eso. Aparte lo podemos ver, que todos estamos como interligados, y si unos pocos tiran para un lado y abandonan el resto, nos hundimos todos. Así que bueno, muchísimas gracias por la exposición y por la invitación. Gracias, Nazareno. Jale. Muchas gracias, muy bienvenido, querido Nazareno, y acá veo por una grata sorpresa que nuestra amiga Juanita también está presente, así que bienvenida. Bueno, lo que quería compartir con ustedes, que siempre decíamos el otro día con Lucio, con Gaby y con Darío, que la verdad que hay que mirar siempre el lado positivo y tratar de ser propositivos en esta situación para poder dar un salto cualitativo hacia la evolución, y este es un medio donde se produce realmente este aprendizaje colectivo, que tanto hemos anhelado, tanto lo hemos deseado, y ahora como que se plasma en esta pantallita. Ojalá que el día de mañana trascienda eso y que se lleve rápidamente al campo de acción, como venía diciendo al principio. Y decía, es tan claro lo que compartió nuestro querido amigo Iraj, que nosotros lo vemos palpado en los resultados de las tomas de decisiones que toman nuestros gobiernos de diferentes países, y en base a eso la consecuencia que sufren con respecto a coronavirus en este momento hablando. Hay algunos gobiernos que son más, apuestan más hacia la salud, entonces hoy en día su índice de contagio y de mortalidad es inferior. Hay otros que apuestan más al desarrollo de la economía, entonces tienen un estrago en los índices de los contagios y de la mortalidad de su gente.
Entonces, eso es una clara visión de que la calidad del liderazgo que nombraba recién, querido Iraj, no tiene sensibilidad para nada. Es totalmente despótico y desprovisto de valores espirituales universales, porque solamente visualizan el bien propio y el bien de los intereses, donde el eje principal del desarrollo está puesto y está basado en el crecimiento económico. Ni siquiera las personas están siendo tomadas en cuenta. Entonces, si realmente nosotros tenemos el anhelo, ayer hablábamos con Gaby al respecto, si realmente tenemos el anhelo de hacer un cambio y que ese anhelo no solamente se quede en el campo teórico, tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a trabajar para incidir en la mente de nuestros amigos, de nuestro contexto social micro y macro, para crear esa visión de que realmente hoy en día, si queremos que la humanidad se salve y que avance, necesitamos que tenga esa visión de la unidad de la humanidad, esa visión de la unidad en diversidad, obviamente. Gracias, Ale. Iraj Jun. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario acerca de lo que planteó Nazareno y Jale también, porque creo que los dos temas están interconectados. El punto es que no tenemos consenso, no llegamos al consenso, porque en verdad en esta tormenta no estamos todos en el mismo barco. Esta es la diferencia. Unos están en un navío transatlántico, tranquilos, y van a atravesar la tormenta. Otros están en barquitos chiquitos y la gran mayoría no tiene absolutamente nada a donde asegurarse. Está en el mar a su propia suerte. Ahora, lo que significa esta analogía, significa que la desigualdad que tenemos hoy en el mundo es tan grande, pero tan grande, que prácticamente 2/3 de la población mundial están a su propia suerte. Ahora, aquí una vez más la necesidad del principio espiritual. O nos convencemos como humanidad de que somos solamente una humanidad y que es necesario no estar en el mismo mar, pero estar en el mismo barco, es el recto fundamental, que ni a nivel local o nacional o internacional tenemos la capacidad de ofrecer una solución mínimamente apropiada. Mínimamente apropiada. Entonces lo que pasa es que para vencer la desigualdad, para exterminar la desigualdad, es necesario una vez más hablar de la importancia de la unicidad y de la unidad. Entonces, vean una vez más, lo que ha dicho Baha'u'lláh no es una expresión solamente de un anhelo romántico. Si no tratamos de esto así, no llegaremos al final de la tormenta. Una gran parte de la humanidad va a quedar en el mar. Gracias, Iraj. Sigue Lucio. Sí, gracias. Bueno, quiero expresar mi alegría por estar con tanta gente querida, amiga, y conocer a otros, y agradecer muchísimo a Iraj por su excelente presentación. Yo quería compartir que este pensamiento felizmente está circulando en muchos espacios. Yo estoy participando de foros ambientales latinoamericanos virtuales y otros espacios, y todos estamos coincidiendo bastante en, primero, el diagnóstico de un sistema que ya está en desintegración, que nos lleva al colapso por cambio climático, que nos lleva al colapso por problemas de energía, más allá de lo que está pasando ahora. Y también estamos empezando a compartir mucho la visión de dónde queremos llegar. Muchos dicen, bueno, nos estamos dando cuenta, como decía Iraj en su charla, de cuántas cosas no necesitamos, que son falsas necesidades para vivir. Ahora,
tenemos el diagnóstico y tenemos el punto de llegada. Ahora, el punto más difícil, como decimos en Argentina o tal vez en muchos países de habla hispana, el hueso más duro de roer es el camino. Las estrategias que nos lleven de esta situación hacia la visión deseada. Y hablamos, Irach planteó excelentemente los 3 niveles de gobernantes, gobernados y los procesos y estructuras. Nosotros, termina la cuarentena, o inclusive antes, ahora, desde nuestras casas y pensando qué hacer, salimos y ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para empezar a decir, bueno, por ejemplo, yo, voy a decir una cosa muy alocada, le escribí al presidente de mi país, porque estoy anotado en un foro de YouTube donde están los comentarios, puse mi comentario, tal vez lo lea algún ayudante de él. Yo le digo, no vuelva a todas las actividades económicas solamente en función de la crisis sanitaria. Analicemos si esas actividades realmente son útiles a la sociedad. Necesitamos fábricas de armas, de químicos, muchas cosas que son dañinas, que destruyen a la naturaleza. Y ya termino. Entonces, vayamos ahora, ya que paramos, volviéndolas en función de su utilidad al bien común y el impacto ambiental que tienen. Y claro, van a decir, bueno, pero ¿qué hacemos con los intereses de esa gente y los puestos de trabajo? Redistribúyalos para nuevas actividades, para pequeña agricultura local, para energías renovables. Pero, ¿cómo hacemos? Nos reunimos en los barrios, hacemos asambleas ciudadanas, peticionamos a los municipios, nos paramos todos frente al gobierno o simplemente seguimos generando masa crítica en el pensamiento y esperamos que de alguna forma esto pase, sea porque los gobernantes se dan cuenta o sea porque la catástrofe ya es tan grande que no va a quedar otra. Es decir, ¿cuál es el camino? Yo sé que nadie tiene la respuesta, pero me gusta ir avanzando en este hueso duro de roer y ir avanzando en esa discusión. Gracias, Lucio. Tengo alguien de Mendoza que ha levantado la mano. Silvia. Bueno, yo, para hacerlo breve también, y para consultar con todos y con Irach también, estaba recordando en estos días atrás un documento de hace varios años que hablaba de la unidad mundial, una unidad que iba a ser, primeramente iba a ser por intereses, que esa era la paz menor, se hablaba de la paz menor. Con posterioridad a eso, los gobiernos del mundo se iban a dar cuenta de que era real esa necesidad y después iba a venir la más grande paz o la paz mayor. Y bueno, nada, todo esto me ha hecho recordar ese documento que lo he estado buscando y no lo encuentro todavía, pero bueno, no sé si Irach o los amigos recuerdan ese documento, creo que era del doctor Arbab, si mal no recuerdo. Muy bien, gracias Silvia. Irach, ¿querés decir algún comentario? Eso, sí. Por favor, sí. Acerca de lo que dijiste, Lucio, yo creo que el rol, el papel de nosotros como Bahá'ís, de la comunidad Bahá'í, lo que está haciendo hoy en día es de construcción de esta masa crítica. Yo creo que este es el principal papel que tiene, por ejemplo, el proceso de instituto. Es de crear masa crítica, es de hacer con que las personas sean capaces de evaluar la realidad, hacer un análisis crítica de la realidad a través de los principios espirituales. Entonces yo creo que si hacemos nuestra inversión de energía, de tiempo, de procesos, en capacitar a las personas para que sean capaces de hacer la conexión entre las necesidades reales de la humanidad y los principios espirituales, entonces se hace la conexión y ahí sí
tenemos la centella de la verdad que Abdu'l-Bahá tanto se refirió. Muy bien, entonces es una opinión personal. Yo creo que nuestro rol en cuanto a comunidad Bahá'í es de apoyar a la humanidad en obtener masa crítica. Y esto puede parecer un paradojo, pero en mi percepción no es, porque es una masa crítica con una calidad distinta. Es una masa crítica que trae la percepción espiritual. Esto nosotros no tenemos en los movimientos sociales, lamentablemente. Yo participé de movimientos sociales 40 años de mi vida, trabajando en la área de los procesos legislativos y haciendo advocacy tal y tal y tal, pero había una falta que es la calidad que estamos hablando. Muy bien. Silvia, sí, tú estás cierta. Correctamente te acordaste de este punto que es la paz menor, será una paz política. Esto es lo que Abdu'l-Bahá también se refiere en las 7, ¿cómo se dice en español? Las velas. Las candelas de unidad. Las 7 candelas. Candelas, las candelas. Las 7 candelas de la unidad. Una de las candelas es la unidad política, que es por interés. Entonces, sí, la paz menor es esta etapa de que, bueno, o nos destruyemos o tenemos que sentar a la mesa y llegar a una conclusión de consenso, que una vez más es poner a todos en el mismo barco. Y no solamente se contentar que estamos todos en el mismo mar. Porque lo que pasa hoy en día es que, bueno, todos tienen la oportunidad de llegar a la tierra firme. Entonces solo naden. Vamos a nadar y llegamos ahí. Pero unos van de transatlántico y otros van a morir en medio de la travesía. Entonces, sí, por interés vamos a nos unir. Y te acordaste muy bien de esto. Gracias. Gracias, Siraj. La tengo con la manito levantada. Andrea, desde La Plata. En relación a lo que planteaba el señor Iraj, me parece súper interesante que justamente de la calidad haya tomado la humildad, ¿no? Porque si esa humildad no está cultivada, no hay asamblea que podamos llevar adelante, no hay consulta que pueda tener un buen producto, ¿verdad? Entonces, respecto de alimentar la masa crítica y hacer crecer la masa crítica, sin duda es la misión de los bahá'ís. Y hay algo que me parece interesante compartir con todos, y es que en algunos pequeños focos, ¿no? En grupos de científicos, en algunos pequeños grupos, por sus conflictos, llaman a grupos empresariales, ¿no? Llaman a X consultor para que asesore, y últimamente toda la línea de pensamiento está yendo hacia allí, hacia lo que hace falta son los valores y la humildad por sobre todos, ¿no? Porque si hay, incluso hay ejemplos muy lindos, y voy a ser muy breve, de grandes eminencias en un hospital que va a ver a unos pacientes que no le encontraban solución, etcétera, y el que finalmente dice, bueno, podría hacer tal cosa, es el pasante, no el catedrático que vino del laboratorio de no sé dónde, en el hospital de Massachusetts, de no sé qué. Entonces, y fue la humildad del que era el líder en ese momento, decir, bueno, ¿por qué no nos fijamos esto que dice este que vino a aprender nada más? Y finalmente la persona puede vivir. Entonces hay muchas experiencias del valor que tiene la humildad, justamente para poder crecer juntos. Eso nada más. Y después al final me gustaría compartir una cita de Bahá'u'lláh que es muy esperanzadora realmente. Gracias, Andrea. Eso lo dejamos para el final. Perfecto. Shahram.
Sí, yo quería comentar que sobre este camino, el hueso duro de roer y toda la parte que nos toca como bahá'ís, que uno de los caminos son las clases de rugby. Esto nos transforma a nosotros y vamos transformando a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros empleados. Y de esta manera se va haciendo la transformación. Me parece que esta es una parte de la calidad que necesitamos cultivar. Gracias, Shahram, desde Viedma. Y ahora la tengo a Élida. Élida, adelante. Bueno, mira, quería hacer una síntesis o intento de las palabras de Andrea y de las palabras de Shahram, teniendo en cuenta los niveles, los 3 niveles que habló Irad, el nivel de líder, el nivel de liderados y el nivel de estructuras y procesos. Dado que los líderes surgen del pueblo, debemos trabajar esa masa crítica desde el pueblo y desde lo profundo del interior de cada persona. Por eso acá habló Irad muy bien con el tema de la honestidad y de la humildad y otras tantas que si no, no le daría el tiempo para hablar. Las transformaciones nacen desde el profundo del corazón para que después cuando llegue al líder se puedan realizar en todos los niveles. Y el proceso es lo importante. Nadie es perfecto, el alma se va transformando y va llevando esa transformación honesta y humilde al lugar que le toque en la escala del pueblo, de los líderes o de la clase trabajadora allá abajo, humildes y desconocidos, ¿no? Por eso el proceso es importante, pero es importante trabajar, como dijo, con los libros Ruzki y demás, en el proceso de transformación, para que si llegan a ser líderes, lo sean con todo. Nada más. Muchas gracias, Élida. La tengo a Nancy con la mano levantada. ¿Dónde está Nancy? Adelante, Nancy. Ya, muchas gracias, amigos. No, algo, gracias. Algo pequeño, ya que como maestra de clase de niños estoy revisando muchas historias y me trae al recuerdo algo que Irash dijo con respecto ahora a los valores que líderes, liderados y el ambiente en el que vivimos tenemos que tener, que son los valores, ¿no? Entonces, hay una historia que le cuento mucho a los niños, ¿no? Que es la historia de Dios miró al mundo, en donde Dios, en la noche más oscura de la historia, decide, digamos, hacer del mundo un paraíso, donde todos tenemos de todos, ya no hay enfermedades, todos tenemos comida, tenemos palacios, tenemos pobre viste de oro, ¿ya? Entonces, todos felices, todos contentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cierto día pasa que un vecino comienza a mirar el palacio, ¿no? del vecino del costado, que tiene unas vacas. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Que este vecino entra a su casa para robar un poco de leche de las vacas. Ya. Entonces, antes de que salga el ladronzuelo del palacio, llega el dueño y se arma un pleito, un conflicto, ¿no? Pero resulta que cosas así, pequeñas, sucedían en todas partes del mundo. Todos tenían de todos, pero siempre alguien quería algo más. Entonces, resulta que al mes de haber creado este paraíso en la tierra, Dios mira nuevamente el mundo y ve que todo era un caos, ¿no? Entonces, Dios suspira hondo y piensa que la próxima vez crearía el paraíso primero en los corazones de los hombres, ¿no? Y lo externo vendría nuevamente. Entonces, esta historia me gusta mucho porque hace ver a los niños que realmente, digamos, uno puede tener de todo, ¿no? Pero si los valores no están firmemente, digamos,
conscientes en nosotros mismos, no vamos a poder ser felices, no vamos a poder cooperar, ni ser solidarios, ni ser humildes ni honrados, ¿no? Entonces, más o menos me vino esta historia para compartirlo con ustedes. Gracias Nancy. Yo tengo una pregunta para Iraj, si es posible. Iraj, hablaste bastante sobre esta unicidad de la humanidad y te quería preguntar también cómo ves a nivel mundial estos grupos de países que se unen por un propósito en común. Por ejemplo, nosotros formamos parte del Mercosur o la Unión Europea y de alguna manera sabemos que en algún momento algo de todo eso va a derivar en alguna suerte de gobierno mundial. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué está pasando con esta interdependencia que hay entre algunos países de partes del mundo? Es una pregunta interesante, Dariush. Bueno, primero, gracias a las intervenciones de Shahram, Erita y Nancy con su intervención tan importante acerca de cómo educar a los niños. Y en verdad, esta educación de los niños nos educa mucho, porque aprendemos mucho con lo que hacemos en las clases de niños. Pero esto es solo un paréntesis. Bueno, la cuestión es que, una vez más, Dariush, yo creo que estamos en el mismo punto que Silvia había planteado. Todos esos movimientos son movimientos que no tienen como su origen o su génesis los principios espirituales o los valores humanos. La génesis de todos los mercados comunes o la génesis de todas las uniones, sean uniones tarifarias, uniones de interés comercial y tal, nacen del miedo de pérdidas muy grandes porque unos crecen, se desarrollan más que los otros y entonces hay que hacer algo para contener esto. Entonces es la unión política. Estamos en procesos regionales de unión política. Pero yo creo que lo que va a pasar es que la experiencia de estos procesos, como la Unión Europea, como el Mercosur, que tiene tantas dificultades, Brasil siempre, bueno, Brasil ahora más do que nunca se opone al Mercosur y pone a Argentina en situaciones difíciles y todo eso es porque en verdad no hay una génesis que esté basada en la idea de que vamos todos en el mismo barco. Estamos todos en el mismo mar, una vez más. Pero yo creo que el aprendizaje que tenemos en estos procesos van a nos ayudar mucho para que lleguemos en soluciones muy interesantes. Pero ese es el futuro. No creo que todavía en el presente. Vean lo que sucedió, por ejemplo, con el Reino Unido y su salida de la Unión Europea. Los movimientos que el mundo está pasando son realmente de una tormenta muy grande. En el momento de tormenta, todos quieren solamente salvar su propia piel. No le importa lo que pasa con los otros. ¿Por qué querían salir de la Unión Europea los ingleses? Porque querían dar un fin a la inmigración, creían que el problema del desempleo es un problema que nace a partir de los inmigrantes y de las puertas que estaban abiertas para tanta gente que venía al Reino Unido y tal. Bueno, mi sobrina Mónica, que está aquí, vive en Londres, sabe esto mucho mejor que yo.
entonces no soy especialista, pero la idea principal era la cuestión de querer barrar a la entrada de los otros, de los diferentes. Es una cuestión de xenofobia, una xenofobia que está en práctica. Y lo que pasa también con nosotros aquí en el Mercosur, lo que está haciendo con que Brasil también empiece a cerrar las puertas y no querer el intercambio comercial y tal, parte es xenofobia, parte es interés propio y yo quiero solamente pegar mi barco y salir, ¿no? Entonces, estamos en un proceso. Yo creo que en este proceso sí hay mucho aprendizaje de interés para llegar a un destino final que es glorioso. Sí. Excelente, Iraj. Acá, Udaba, pusiste una pregunta por el chat, no sé si la querés decir en voz alta. Hoy leyeron sobre dos. Como pertenezco a otra comunidad hindú, no las conozco y me interesaron. Las dos que leí me interesaron. Sí. Por eso fue el pedido, no era para interrumpir ahora, por eso, perdón. Bueno. Perfecto. Entonces yo voy a hacer una tentativa solo para para que tú no te quedes sin una respuesta mínima. Si no llego a las 7, otros amigos van a ayudar a que lleguemos a las 7. Bien. Pero no hay un orden. Lo que Abdul Baha ha revelado en uno de sus escritos, él plantea las 7 candelas, pero dice que el orden no es necesariamente este que se encuentra. Entonces, una de las candelas ya hablamos, la unión política. La otra candela es la unión entre las naciones. Es diferente a la unión política, que es unión entre los gobiernos, y la unión entre las naciones. A donde las naciones, los pueblos van a decir, bueno, somos parte de una sola tierra. Otra de las candelas es la unión en lengua también, el hecho de que la humanidad va a elegir una lengua auxiliar internacional. Entonces la unión de lengua también es una de las candelas. Llegamos a 3. Ahora ayúdenme los que tienen una memoria mejor que la mía y hablemos de las otras 4. Sí, por favor, hay manos aquí que ya tienen las otras 4 candelas. Google da para todo. En una de sus tablas, Abdul Baha revela lo siguiente. La primera candela es la unidad en el campo político, cuyos destellos iniciales pueden ya distinguirse. La segunda candela es la unidad de pensamiento en emprendimientos mundiales, cuya consumación no tardará en presentarse. La tercera candela es la unidad en libertad, que sin duda habrá de acontecer. La cuarta candela es la unidad en religión, que es la piedra fundamental de la misma base y que mediante el poder de Dios será revelada en todo su esplendor. La quinta candela es la unidad de las naciones, unidad que en este ciclo quedará firmemente establecida y que hará que todos los habitantes del mundo se consideren ciudadanos de una patria común. La sexta candela es la unidad de las razas, que convierte a todo lo que habitan la tierra en pueblos y congéneres de una raza. La séptima candela es la unidad del lenguaje, esto es, la elección de una lengua universal en la que todos los pueblos serán educados y conversarán. Todas y cada una de estas habrán de producirse inevitablemente
ya que el poderío del reino de Dios ayudará y asistirá para su realización. Muy fuerte. Muchísimas gracias, Mirta. Me Gracias. gustaría que personas que todavía no han participado y se animen a decir algo, quizás quieren hacer algún comentario. Yo sé que algunos son tímidos, pero anímense, van a ver que es una experiencia hermosa. Mientras tanto, Lucio, adelante. Sí, disculpe, yo soy reincidente. Sí, con respecto al tema de la masa crítica, donde hay que generar la calidad, creo que eso sería espiritualizar ciertos procesos. Lo que yo creo es que no solamente se trata de generar masa crítica y espiritual y dar calidad a los procesos, atrayendo gente hacia la comunidad Bahá'í, sino que también es importante salir e incorporarse y vincularse a los procesos que ya se están dando, que les falta justamente esa base fundamental que son los principios espirituales. Hay ahora una organización en Argentina que se está gestando, una Bahá'í me pasó el link, se están formando redes de hasta 256 emprendimientos, una en cada región, pero cada provincia está dividida en regiones, o sea que hay cientos en Argentina, son miles y miles, son todos emprendimientos de agricultura orgánica y están empezando a coordinarse en torno a sistemas de trueque, sistemas cooperativos, todo lo necesario para que cuando el gran transatlántico se hunda, como el Titanic, ellos tengan barquitos para seguir flotando. Entonces, me parece que esta organización y muchas otras que se están dando en la sociedad civil necesitan, pero ellos no nos van a escuchar desde una cátedra, vamos a tener que ir a poner las manos en el barro para que al lado de ellos podamos decir los principios que le dan mayor profundidad a todo eso. Y la otra cosa que yo quería comentar es que en este Foro Ambiental Latinoamericano, que es otro espacio, ayer salió el tema de la religión. Y una cosa que se dijo desde una perspectiva determinada, que la religión es un elemento de dominación, un elemento patriarcal. Entonces yo expliqué que esa es una visión, que es la que tenemos familiarizada acá, pero realmente se necesita trabajar muchísimo en el campo social, porque hay un gran prejuicio contra todo lo que sea religión. Lo ven como un obstáculo del pensamiento progresista, muchos de ellos. Entonces hay que ir al terreno y mostrar que no, que los que creemos en cosas de todas las religiones, hinduismo, judaísmo, islam, cristianismo, Bahá'í, nosotros también ponemos las manos y empezamos a hacer la huerta orgánica. No solamente dar el principio general desde una cátedra, sino estar allí donde están ocurriendo los procesos sociales. Mis queridos, Iraj en un minuto se tiene que ir porque tiene otra reunión, así que quería darle el minuto final antes que Iraj se tenga que ir. No, solo agradecer a todos ustedes por la participación. Ha sido una oportunidad muy singular para mí. Hacía mucho tiempo que yo no hablaba portuñol, en verdad. Entonces, volver a hablar y la búsqueda de las palabras muchas veces se hace un reto. Pero yo creo que la memoria no estaba tan mala de poder hablar un poquito mezclando portugués y español. Bueno, gracias por el interés, la participación. Y lamento, yo tengo que salir porque hay una otra charla que fui invitado ahora acá en Brasil, en portugués, pero que se empieza en 10 minutos. Entonces yo quería tener solo 10 minutos para refrescarme un poco y entonces una vez más me conectar en Zoom ahora con los brasileños. Bueno, gracias. Perfecto. Yo quiero estar en tu mailing list para que tú me mantengas informado acerca de los próximos encuentros y quizá yo pueda participar ahora como solo oyente y participante, pero no más como charlista. Y solo para terminar, hay unas palabras en portugués que
muchos de los brasileños que creen que están hablando español o portuñol hacen errores terribles, como por ejemplo creer que charlista en español sería charlatán. Entonces yo no sé si yo fui un charlista o un charlatán, pero para muchos que hacen la confusión, ustedes van a decidir si el charlatán o el charlista habló hoy anoche para ustedes. Bueno, muchas gracias a todos y perdón si me salgo, pero espero rever a ustedes en una próxima vez como participante como ustedes. Muchas gracias. Gracias, querido Iraj, realmente por haber aceptado. Te perseguí por todos los medios y te conseguí, gracias a Dios, y gracias a participar, y siempre, ya a partir de ahora somos amigos, como dicen los niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos, por favor, antes que se vaya. Aplausos. Tu oportunidad sigue siendo maravillosa. Excelente. Perdón si salgo, pero ustedes continúen la discusión, pero sin mi presencia. Bueno, gracias entonces. Salgo ahora. Gracias. Me disculpa, es a medianoche acá en Londres. Y entonces... Gracias, Mónica, por participar. Gracias. Y por favor, si yo puedo quedar en el email también. Muchas gracias. Bien, te vamos a invitar. Gracias, Mónica. Antes que se vaya Andrea, quería que comparta esa cita que nos dejó con la intriga de que dijo que era una cita esperanzadora. Es de los pasajes y es el principio del pasaje 163. Y dice, es de Bahá'u'lláh: toda alabanza sea para Dios, quien ha adornado el mundo con un ornamento y lo ha ataviado con una vestidura de la que no puede ser despojado por ninguna fuerza terrenal, por muy poderosos que sean sus batallones, por muy vasta que sea su riqueza, por muy profunda que sea su influencia. Di, la esencia de toda fuerza es de Dios, el fin último y más alto de toda la creación. La fuente de toda majestad es de Dios, el objeto de adoración de todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Las fuerzas que tienen su origen en este mundo de polvo son, por su misma naturaleza, indignas de consideración. Di, los manantiales que mantienen la vida de estas aves no son de este mundo. Su fuente está muy por encima del alcance y percepción de la comprensión humana. ¿Quién hay que pueda apagar la luz de la nívea mano de Dios, que la nívea mano de Dios ha encendido? ¿Dónde se encuentra aquel que tenga la fuerza para extinguir el fuego que ha sido encendido por el poder de tu Señor, el omnipotente, el imponente, el todopoderoso? Hermosa reunión. Gracias. Muchas gracias. Esperen un segundo. Encuentro. Esperen un segundo, por favor. A todos los amigos me olvidé, discúlpame, Darishan. Quería Por favor, compartir que los esperamos el próximo viernes a las 19 horas, hora argentina, con el tema de ciencia y religión en el desenvolvimiento de la civilización por Jairo Roldán. Bueno, algunos de los que se quedan, yo quería darles la oportunidad a algunos más, no tenemos mucho tiempo más, pero algunos más de los que quieran participar y de hacer algún comentario sobre lo que sintieron en esta reunión. Así que, Miguel Ángel, ¿estás levantando la mano? Bueno, vamos a entrenarnos en esto de decir lo que podamos en un minuto y simplemente apoyar las reflexiones que hizo Lucio acerca de meter las manos en el barro, fue la expresión que usó, y vincularlo esto al último mensaje de la Casa de Justicia, cuando le pide a los bajáis que tomen acción. Porque la pregunta que yo me hacía, escuchando a nuestro querido amigo Iraj, es ¿qué podemos hacer los bajáis, siendo tan pocos en número a nivel mundial, para que en esta tormenta empezamos a tener algún tipo de influencia en los cambios que se van a producir?
porque los cambios son tan fuertes, tan violentos, tan demandantes, que nosotros también estamos demandados para ver si somos capaces de tomar acción. La pregunta era, ¿qué podemos hacer en lo inmediato y en lo personal? Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. La tengo a Beatriz, que levantó la mano. Beatriz, querida, que estás acá cerca mía en Caballito, Buenos Aires. Adelante. No, solamente quería decir que me gustó muchísimo la charla del ingeniero y me quedaron sobre los 3 niveles que él nombró, los 3 factores, pienso en dónde estamos todos. Nosotros somos los gobernados, los que hemos palpado con este virus tremendo la realidad de este presente que estamos viviendo. Lo dijimos ya en la otra reunión hogareña. El virus nos desnudó la verdad. Vimos la realidad de la fantasía que vivíamos, esa carrera desenfrenada por ir, hacer, ganar, volver, abandonar los aspectos más próximos. Y nos puso en caja. Ahora tenemos tiempo para hablar, tenemos tiempo para opinar. Sabemos todos, en la calle ni pisamos la calle, pero a través de la televisión escuchamos, esto después de la pandemia va a cambiar, no puede seguir siendo lo mismo. Entonces somos los gobernados, los que palpamos la realidad de todos los días y decimos, la mentira no puede seguir, nos están engañando a través del periodismo, la corrupción no puede seguir, y hablo del mundo, de los gobiernos corruptos, que son similares en todos lados, porque son excéntricos los gobernantes, se hacen los locos, tienen poder, y nosotros somos los gobernados. Y entonces pienso que ese cambio, que lo comparó muy bien el ingeniero de Brasil, es construir una cosa nueva. Tenemos el arquitecto, tenemos los planos, nosotros somos los albañiles. Es poco lo que podemos hacer, como decía el señor Miguel Paniagua, pero todos tenemos que hacer, porque el albañil hace lo suyo, pero también su cuchara tiene que ser sabia al colocar la arena, la cal, el cemento, para que hacer un edificio sólido. Va a llevar mucho tiempo. Las catedrales han durado siglos para construirse. Tal vez no lo veamos nosotros, pero ya se ha perfilado que de los gobernados, como levadura que burbujea, hay una inquietud que quiere ir a otro lado, y eso es bueno. Va a haber que concertar fuerzas, va a haber que unirse, que los pequeños grupos se hagan mayores, que alguna voz honesta entre los del liderazgo hable y diga, pongámonos de acuerdo, démonos la mano, vayamos para el mismo lado, salvemos al planeta. Y puede ser que ahí encontremos voces que nos acompañan. Nada más que eso, impresiones de una charla de un señor que supo llegar a donde nos quería llevar. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias por haberme dejado participar. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias. Gracias, un beso, Noemí. Yo también me despido. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un gusto ver caras amadas de muchos años. Saludos y nos vemos el viernes. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Desde Rosario, Carolina se está despidiendo. Y la tenemos a Mirta, que tiene su minuto en el aire. Adelante. Hola, trataré de ser breve entonces. Bueno, yo soy una apasionada defensora de la secuencia, ¿no es cierto?, de instituto. Y estoy haciendo la segunda sección del libro 9, ¿sí?, que es un paso de madurez. Y en la sección 8 quiero compartir con ustedes, en la sección 8 se habla de la moderación que debemos tener los bahá'ís, ¿no es cierto? Pero me encantó cuando dice que no debemos caer en la trampa de evitar, al poner en práctica el principio de la moderación, cuando ésta se mantiene en oposición a la excelencia.
Y a mí me encanta cuando leo que Bajaola siempre nos pide, nos insta a que persigamos la excelencia. Y creo que esa es la educación a través del instituto que logramos. Para algunos serán textos muy simples, pero yo encuentro que sea cual sea la formación de cada uno, de los que llevamos la secuencia a cabo, siempre nos educa y siempre nos da algo nuevo, como esto, ¿no? De que no caigamos en la mediocridad, dice, por ser moderados. Tiene que haber una equivalencia entre la moderación y la excelencia, pero nunca caer en la mediocridad. Y creo que eso es lo que tenemos que aspirar en estos cambios de paradigma que nos va a dejar justamente esta cuarentena y este problema mundial, en que los bahá'ís nos debemos educar a nosotros primero, para que después, como dice Lucio, me encantó, podamos poner también la mano en el barro y vayamos a una huerta. Pero va a ser desde esa perspectiva de buscando la excelencia. Bueno, no me quiero extender más, quería compartir eso. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Titina, querida, desde Rosario, adelante. Bueno, no sé muy bien qué es lo que quiero decir, solamente se me vino mucho a la mente que siempre Dios pone como un ejemplo previo a los procesos, ¿no? Y creo que esto de cómo entramos en el barro, si los bahá'ís tenemos, ese ejemplo es con los bahá'ís de Irán, ¿no? Que en esto que hablaban de cómo aumentar la masa crítica, entonces se me hizo mucho, porque bueno, justo se da la circunstancia que estoy buceando mucho en ese tema, cómo es que hasta en la actualidad, ¿no? Pasaron muchísimos bahá'ís a esta sensación nuestra de que estamos adentro de las casas, nada más que ellos, por ser ese lugar más oscuro del planeta, fueron llevados directamente de sus casas adentro de la prisión. Y dentro de la prisión se encontraron como si fuera lo micro y lo macro, ¿no? Como si fuera el mundo en chiquitito con toda la diversidad de circunstancias que puede darse en ese contexto. Y me vino a la memoria entonces una carta, un escrito que encontré, que se los voy a compartir si me lo permiten, porque es muy cortito, donde esa señora que se llamó, no sé cómo se pronuncia, Sinus Mahmoudi, ella expresa, a pesar de que ella después también fue martirizada, ¿no? Por ser una creyente de Bahá'u'lláh, ella expresa la diferencia que hace cuando un ser humano toma el instrumento para pulirse a sí mismo. Entonces eso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros en lo macro vamos a estar adentrando en ese proceso que los bahá'ís de Irán ya son como pioneros, ¿no? Porque ellos están en esta situación de cómo permear todo esto en una sociedad que oprime de un modo totalmente exacerbado a lo que nosotros nos toca vivir ahora, ¿no? Pero era eso, ¿no? Como esa similitud de lo que ellos están viviendo allá y lo que nosotros nos está empezando a trastocar todos los cimientos que creíamos firmes. Y termino con esto que encontré de ella, que a mí me conmovió muchísimo. Esto está antepuesto por las palabras de otro señor, Bahá'í. Dice: las cartas, testimonios e informes que escribió Sinús en este periodo turbulento de la historia Bahá'í son de una calidad y expresividad excepcionales. En ellos supo revelar con acierto lo que estaban viviendo realmente los Bahá'ís. En palabras del doctor Amin Banani, profesor de Historia y Literatura Persa en la Universidad Californiana de UCLA, dijo este señor:
Su radiante madurez espiritual va pareja a un intelecto penetrante, a un agudo sentido de la historia y una inusual ofrenda de expresividad, los cuales, así lo creo, enriquecerán siempre los anales de la historia Bahá'í. Ella ha sido capaz de captar en toda su plenitud el impacto espiritual, emocional e intelectual en los sucesos a través de los cuales vivió y murió. Es como si tuviéramos cartas de Tahereh. Y ella dice así, Sinús, tan solo en días como estos, se puede ver con manifiesta claridad la grandeza de la educación de Baha'u'lláh y la diferencia que imprime en los seres humanos, aquellos a quienes él ha educado, criado y sostenido, y aquellos que han sido privados de las brisas de santidad. ¡Cuán diferentes son entre sí! ¿Cuánto desearía que vosotros también pudieseis estar aquí y sintierais estas sensaciones? Porque entonces palparíais más el propósito de la revelación de Baha'u'lláh y conoceríais mejor a esta nueva generación que debe construir la futura generación del mundo. El último fin de semana estuve durante 2 horas y media con los prisioneros de Hamadán en su propia celda. Lo único que en realidad no sientes es la existencia de la prisión. Me imagino que estoy en el mejor y más fastuoso de los banquetes. En sus serenos y sonrientes rostros contemplas el ondear de las olas de la complacencia y entrega ante su voluntad y agrado. Y después meditas, ¿qué otros pensamientos y sentimientos pueden engendrar tales bellezas, salvo un pensamiento sosegado y un sentimiento tierno y amoroso? Todo su ser es amor, amor al amado y amor a los hombres. Gracias, Titi. Seguimos con Carolina y Marcos desde Salsipuedes, Córdoba. Adelante. Gracias. Bueno, me quedé pensando en algo que comentó Lucio, que se planteó la duda sobre una postura, digamos, de ciertos movimientos sociales que ven a la religión como un obstáculo para la reconstrucción, digamos, de un nuevo orden o de generar procesos que liberen el potencial humano, sino todo lo contrario. Y bueno, nos tocó tener una amistad con unos vecinos nuevos, gente joven, y con un pensamiento de esa índole. Sin embargo, no hablamos con ellos de religión hasta después de unas cuantas veces que nos habíamos encontrado. Y en un momento dado, bueno, se dio el caso de comentar que pertenecíamos a la fe Bahá'í, no la conocían, no habían oído hablar, y a mí me quedó la impresión de mucha sorpresa, sobre todo, bueno, es una pareja, y en ella vi mucha sorpresa, en algunos aspectos, por ejemplo, el hecho de que no hay sacerdocio, que la autoridad no es unipersonal, sino colegiada, que uno de los principales principios es la igualdad de derechos para las mujeres y los hombres, la abolición de los extremos de riqueza y pobreza. A mí me quedó la sensación de sorpresa en ambos, pero sobre todo en ella, que tiene un pensamiento más o menos como lo que comentaba Lucio, donde la religión está vista como un obstáculo para cualquier emprendimiento social, y más bien se ve como un instrumento de opresión, y que tiene que ver con una idea de religión basada en experiencias del pasado, y el descrecimiento de la religión en muchos lugares del mundo donde han habido otras revelaciones, y sobre todo de la revelación actual, que es la de Baha'u'lláh. Eso quería compartir. Gracias, Marcos. Mis queridos, vamos a seguir 7 minutos más. Me pidió la palabra Hale y un par de personas más y ya cerramos.
Gracias, Darushon. Y hablando de justamente lo que contó Lucio de ayer, la participación nuestra en esa asamblea, en donde más de 80 personas participan todas las semanas, que una de las personas dijo que la religión es un instrumento de control y de dominación. Entonces yo casi tenía ganas de decirle, por supuesto, la religión que vos conocés sí es ese instrumento de control y dominación, pero la que nosotros conocemos también lo es, pero un control de la persona hacia su propio individuo y la dominación de deseos individualistas y despóticos. Pero bueno, eso me dio puntapié a pensar, y en base a una de las candelas que nombró Mirta, que dice de ver la unidad de las religiones, creo que sería propicio si nosotros tenemos ese anhelo y ese deseo de una nueva gobernabilidad que vele por el bien de todos. Bueno, busquemos saber cómo nosotros podemos cambiar esa impronta tan negativa arraigada en la mente, sobre todo de los jóvenes, de lo que es y significa la religión. Podría ser como una especie de tarea para el hogar. A ver cómo podemos crear un discurso propositivo al respecto. Gracias. Gracias, Ale. Jaime, querido, desde Chile. Adelante, Jaime. Gracias, Darío. Cariños a todos. No, con Rosita nos ha gustado mucho esta reunión. Cada viernes estamos felices de poder participar, de verlos a todos ustedes. Realmente es muy inspirador. Quería hacer un breve comentario sobre cómo bajáis, cómo participamos, ¿no?, en los asuntos de la humanidad. En realidad, Bahá'u'lláh, en sus tablas, nos pide eso, involucrarnos en los asuntos que conciernen y las preocupaciones de la humanidad. Ahora, ¿cómo relaciono en mi sentir eso con lo de lograr un crecimiento en la masa crítica y la participación en las actividades del mundo? Yo creo que no se contradice una cosa con la otra, no son opuestas. Cada uno de nosotros, donde le toca estar, donde le toca vivir, donde le toca participar, independientemente de su profesión, tiene que en su vida, ¿cierto?, demostrar los principios en los que cree, ¿no? Y de esa manera se contribuye a que personas capten eso y se interesen en saber más de la fe Bahá'í. Como contaba Carolina, ¿no? No leo el resto del nombre, que acaba de hablar de esa experiencia de conversar con esa pareja, ¿no?, que tenía esa visión de la religión. Si tenemos la oportunidad y el deseo de participar en movimientos que velan por el progreso social, excelente. Ahora, muchos de esos movimientos están solamente en el discurso, no necesariamente con las manos en el barro, ¿no? Y también cada uno de nosotros puede poner las manos en el barro, en el lugar en que está viviendo, participando en la comunidad más inmediata que tiene a su alrededor. Creo que las dos cosas van juntas y se complementan una con la otra. Muchas gracias, muchas gracias. Jaime, quería ver a alguien que hasta ahora no haya participado y si quiere decir algo más de su primera experiencia de estar aquí los viernes. Sí, por favor, Marlene, ¿puede ser? Sí, Marlene, Marlene, perfecto. sí. Marlene, gracias. Buenas noches a todos. Buenas Yo noches. agradezco a Jale y a Lucio y a todos ustedes por habernos invitado, a mi hija y a mí. Y la verdad que es muy interesante, me encantan las reuniones, y yo ya concurrí a varias. Y en este caso, yo lo único que una idea distinta, todo lo interesante que han dicho,
que la Tierra, nosotros, los humanos, la estamos destruyendo no ahora, hace muchas décadas o muchos siglos. Y la Tierra se cansó y ahora habló. Y habló de una forma que nos está lastimando mucho y nos hace pensar en muchas cosas como la humanidad, la humildad, los valores que se han perdido, pero de todos modos esto me parece una cosa muy trascendental. Me hizo acordar al Arca de Noé, la imagen de ese barco, me hizo recordar al Arca de Noé porque estamos no en el diluvio universal, pero es de otra forma en un hecatombe que no sé cuánto va a durar ni dónde vamos a ir a parar. A mí lo que me intriga es cómo se va a lograr la unidad de los hombres, la unidad de lengua, la unidad de pensamiento, la unidad de nación. Es dificilísimo y Dios quiera que Dios ilumine a todos y que se salga de alguna forma beneficiosa para cada alma, cada nación y cada niño nuevo que viene al mundo. Muchas gracias por tu aporte. Tengo un último participante desde Perú. Lesky, querido, adelante, por favor. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Ha sido una hermosa charla. Hemos aprendido, creo, he aprendido bastante en esta charla. Yo quisiera participar en este momento para que le demos una bienvenida a un amigo también de Perú, a Mario Santillana. Él pertenece a la comunidad Bahá'í de Arequipa, que está a 1000 kilómetros al sur de Lima. Sí. Gracias, porque no me atreví a preguntar quién es. Bienvenido. Bienvenido, Mario, bienvenido. Gracias, amigo. Gracias, Lesky, por presentarlo. Mario, ¿querés decir unas palabras? Sí, muy contento de participar en el grupo de ustedes, muy bonito, temas, caramba, temas interesantes que abordan todos, y quisiera pedirles, por favor, que me tomen en cuenta para el siguiente viernes. ¿Sí? Muchas gracias. Excelente, Mario, así que muy bienvenido, muy bienvenido. Gracias. Muy bien, amigos, vamos a dar el cierre entonces. Muchísimas gracias por participar. La verdad que si hay algo contagioso en el mundo en este momento es la esperanza, es la fe, son las caras sonrientes de todos ustedes. Y sí, también eso se contagia. Un aplauso para todos, por favor, aplaudan que... Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hola, papá. Cuídense mucho. Chau. Igualmente. Gracias. Una pregunta, esperen, no se vayan. Udaba, ¿cómo se saluda desde tu religión? Así aprendemos también. Usamos mudras, el mudra de la oración a la altura del corazón, donde cae el alma, y decimos Namaskar. Saludo al alma que hay en ti. Reverencio al alma que hay en ti. Namaskar. Allah Akbar, Namaskar. Gracias. Gracias.